¿Cómo les va? Bienvenidos. Esto es Parlamentarias en el primer día de la semana, después de lo que fue la presentación del presupuesto 2025, así que mucho para analizar, mucho para contarles. Acá estamos tratando de arrancar la semana, que en realidad para todos nosotros arrancó ayer, así que es un lunes inusual. Pero por lo pronto, como recién hablaba con Debbie, que le digo, ¿cómo estás muerta? Y vos, yo también. Y vos, Arelis, también. Pero salió el sol, chicas. Salió el sol. ¿Cómo les va? ¿Cómo Bienvenidas estás? ¿Todo a la bien? Argentina. Sí. Salió el sol, así que estamos mal, pero no tan mal. Exacto, exacto. Ya con un sol es distinto. Y aparte, sol que te da para estar en remera, casi 20 grados. Así vine. No, vestida. pero por supuesto. Excelente. Ya esto es otra cosa, Arelis. No te voy a decir que es el Caribe venezolano, pero yo va prefiero- queriendo. Yo prefiero esto. El Caribe venezolano es demasiado tropical. Demasiado tropical. Y no hay Bueno. pero hay pelusas, porque acá las pelusas. No, la verdad Chicos, es que Esa es la culpa de verdad, Sarmiento. Exacto. Hoy el taxista me decía eso, lo venía y yo no me podía acordar quién era el que había puesto los Sarmiento, los trajo. alguno de esos. Los era. trajo, ¿no era? Alguno que estaba en los billetes o por ahí era, pero no me podía acordar cuál era para decirle. Sí, voy a ayudar a tu instrucción cívica. Gracias. Los trajo Sarmiento, una Gracias. idea que no sé, horrible. No sé, pero para mí es el enemigo de todos los barrenderos, de todos los encargados de edificios y mío. Y de los plomeros también, porque También, te tapa porque la tapan. rejilla, Sí. ¿viste? Bueno, pero a ellos les da trabajo por lo menos. Es verdad, y al alergista también le da trabajo. alergista también, Es cierto, ¿viste? así que ellos deben estar contentos. Bueno, arrancamos la semana, decíamos, porque ayer se dio un acto absolutamente inusual, infrecuente, que es que de hecho, nunca inédito, ya para ir con la III. Porque nunca antes un presidente de la Nación había venido a presentar el presupuesto para su propia gestión. Esto se produjo anoche, tuvimos una edición especial, todos muy atentos, porque no se había filtrado prácticamente nada de lo que iba a anunciar, salvo ese título, Cepo al Estado, que es con lo que arranca el presidente de la Nación, Javier Milei. También me llamó la atención, esto para que lo comentemos entre las tres, el presidente Javier Milei vino como si fuese una asamblea legislativa, digo, por los atributos presidenciales, porque vino acompañado por las fuerzas, porque estaba el EDECAM, porque etcétera, etcétera, pero no era una asamblea legislativa. Bueno, ahí estamos viendo, Are, te cuento a vos, justo en un plano a su pareja, Amalia Yuyito González, con sus padres, que era la primera presentación formal de su mujer con sus padres. Un abrazo también que se comentó mucho, muy cariñoso, afectuoso y cercano con Victoria Villarruel. Ujú, tal cual. Hay sticker y todo, después te lo paso. Ah, bueno, perfecto, perfecto. Porque incluso es como que acercaron las frentes, las cabezas. Fue como una cosa ahí como muy íntima. No sé qué se dijeron, no sé si vos supiste qué se dijeron. No sé qué se dijeron, pero de alguna manera trataron de demostrar que no está todo roto entre los dos. Siempre se plantea que los vínculos no vienen muy bien, sobre todo después de las derrotas que sufrió el oficialismo en el Senado. Sí. Y vi algunos planteos por parte de la vice de que la estarían dejando afuera de algunas negociaciones. Bueno, Sí. de alguna manera una imagen vale más que 1000 palabras. Así que con ese saludo se buscó. Me gustó cómo un te acercamiento. traicionó el inconsciente. Vale mal, dijiste. Pero bueno, eso lo dejamos para terapia. Otro saludo cariñoso tuvo con Martín No me Menem, dejas con el pasar presidente. una. No, viste que pero es que lamentablemente yo soy hija de psicoanalista y me psicoanalizo como hace 25 años. Entonces me tengo voy a como cuidar mucho más, entrenamiento en ese claro. sentido. Te pido disculpas, voy a tratar Ahí va. de reducir la cantidad de Ok. intervenciones, como dicen los terapeutas. Perfecto. Otro saludo íntimo y afectuoso lo tuvo con el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem. Los dos oficiaron de anfitriones, ya que como no era una asamblea, no había una delegación de senadores y diputados recibiéndolo, entonces ellos fueron los anfitriones. Exactamente, que de hecho todos esperábamos que iba a ingresar viste que está el estrado, por la puerta de atrás, y entró por el costadito. Entonces estábamos todos medio esperando a ver por dónde entra. De hecho, la gente se paró a aplaudir y no ingresó. Era un poco por esto, pues no seguía los protocolos que tienen las asambleas que vemos todos los 1 de marzo, Claro. o cuando asume un nuevo Tampoco presidente. firma el libro de honor, ¿no? No, tampoco lo firmó, pero es lo que vos decís. No era una asamblea, era una especie de, ¿cómo decirlo? Acto. Comisión de presupuesto ampliada. Un plenario. Ni siquiera. No. Porque es así. ¿Tiene lo que- algún nombre lo que No, por eso, porque formalmente fue algo no? sui generis, podemos decir. Ajá. Pero ¿qué pasa? ¿Cómo se debate el presupuesto en el Congreso?
se presenta el presupuesto, hay hasta el 15 de septiembre para Exacto, presentarlo, sí. y después vienen los funcionarios a defenderlo ante la Comisión de Presupuesto y Hacienda. ¿Qué hicieron ayer los diferentes bloques de la oposición? Optaron por enviar a las autoridades de cada bloque y a los diputados que forman parte de esa comisión, mientras que en el Senado la UCR directamente no vino, de Unión por la Patria apenas vino un senador, Andrada. Entonces, de alguna manera era como tener a la Comisión de Presupuesto y Hacienda, más algún agradito, más algunos senadores. Sí. En el recinto y no en el salón donde siempre se producen las reuniones, ¿no? El discurso duró un poquito más de 40 minutos. Cuando, por ejemplo, fue la apertura de las sesiones, duró unos 70 minutos. Sí, tanto. Mirá, Sí, no me acordaba que sí, duraba tanto. sí, lo estuve mirando. Y bueno, eligió la misma disposición ese atril para colocarse frente al estrado de las autoridades del Congreso, o sea, con esas autoridades a sus espaldas. De hecho, también colocó a los presidentes de las comisiones de presupuesto, de Senado y de diputados también sobre sus espaldas, a los Exacto. costados de las autoridades de las cámaras. Mucho plano para alguien que no es tan conocido popularmente, que es el jefe de la Agencia de Seguridad, de la CIDE, de los Ajá. servicios de inteligencia. Había mucho plano para Mira, porque yo como mostrarlo. estaba acá, no, esos detalles me los perdí. Bueno, la transmisión a cargo de la transmisión oficial, entonces ahí sí, digamos, todo se transmitió por cadena nacional. Se comentó también que no tuvo un alto encendido de rating. No, de hecho, lo que comentaban ayer es que el total de los canales de aire estaban midiendo algo así como 15 puntos de rating, y cuando arrancó la cadena nacional bajó a 4 o 5 puntos. Sí, Evidentemente la gente ya no quiere ver más política y menos un fin de semana, ¿no? Yo creo que sí, y por otra parte, no sé cuál es la opinión de ustedes, estaba pensando bastante, cuando el presidente, que es un presidente, y lo primero que dijo es, además yo soy un presidente economista, de Sí. lo cual estoy orgulloso, me parece que son temas que si no se bajan en un lenguaje más llano, hay muchos que se quedan afuera, como, ¿qué es esto? ¿De qué me Claro, está hablando? sí. ¿Con qué tiene que ver? Yo ¿Cómo me pienso que- afecta la vida cotidiana? Exacto, yo creo que tiene que ver un poco con eso, porque a uno mismo que trata de leer y de empaparse un poquito más, la verdad es que todo lo económico, por lo menos para mí, no es tan amigable. Menos si nos van a hablar de variables macroeconómicas y de, qué sé yo, la inflación, la inducida, o sea, todos Sí. los nombres que tiene, no es fácil poderlo integrar, y entonces el lenguaje no es fácil. Entonces tú dices, bueno, en concreto, ¿qué me quieres decir? Entonces Sí, mejor o espero cómo, luego. o cómo me afecta, Claro, o faltó cómo... eso. Algo que plantea a través de Twitter Maximiliano Ferraro es esto, que le faltaba el costado humano, si querés, que no se plantearon cuáles fueron las prioridades, no sé, salud, educación, Claro. vivienda, que de hecho tampoco se hizo alusión a las variables económicas. Cuando llega el presupuesto, que es lo primero que miramos, bueno, cuánto estima la inflación para lo que queda del año, para el año que viene, el dólar, y ni siquiera hizo mención a eso, y además todos sabíamos que iba a ser un discurso negativo, que iba a ir por el lado del ajuste, de ahorrar, y entonces era como, si querés, otra vez pálidas, que ya venimos acostumbrados, ¿no? Así que tampoco tuvo el tecnicismo que yo imaginé que iba a tener, porque de vuelta no se desgranó el presupuesto. Bueno, uno entiende, sobre todo ayer el expert lo dijo, y creo que Sago también, que este era un anuncio más de tinte o de corte político, y que ahora empieza el trabajo de la comisión en Presupuesto y Hacienda para recibir la visita. No se sabe si el ministro de Economía o de su equipo técnico, que venga a contar eso que decís vos, ¿no? Nosotros generalmente todos los años, ¿qué tenemos? Bueno, el texto de ese presupuesto, entonces uno puede comparar partidas, entender qué programas se acentúan o se amplifican, qué programas de gobierno, ¿no? Cuáles se desalientan. Por momentos yo
a ver, trabajé, esto es una cuestión personal, pero no sé, hace la cosa como que hice mucho la cobertura que me tocó a mí es en toda la previa, después ya el discurso en sí lo pude ver en cadena nacional desde mi casa, ¿no? Sí. Yo ya estaba afuera del trabajo y me puse como espectadora. Entonces la primera parte era muy atractivo, muy interesante, incluso como el tono que manejaba, pero uno tenía que hacer un ejercicio de entender qué estaba comunicando, ¿no? Sí. Porque uno esperaba como un anuncio, se había filtrado por ahí que podía haber un anuncio muy revelador, que no lo hubo. Era confirmar el rumbo y después sí se volvió más en una cosa política, ¿no? Donde le habló a la oposición, donde le habló a los gobiernos anteriores, donde él se presenta como un presidente que viene a hacer absolutamente toda una manera diferente pero es cierto, faltó esto de, bueno, para los jubilados tal cosa, Claro. para los Como maestros que tal no cosa. llegas a entender qué modelo de país tiene el presidente en la cabeza, más allá de que su objetivo es el equilibrio fiscal o en base a lo que ahorremos invertimos. Ok, ahorramos. ¿En qué invertimos? ¿Dónde está? ¿Cuál En es tu pagar la norte? deuda. Bueno, quedó eso, tal cual, que primero se va a pagar la deuda. Entonces, lo que te decía de Maximiliano Ferraro, ¿cuál es el costado humano, no sé, ¿qué país tenés en la cabeza? ¿Por qué querés ser presidente? ¿Por qué querés gobernar? ¿A dónde nos querés llevar como presidente? Porque yo creo que ¿Cuál es la hoja de ruta? ¿Cuál es la hoja de ruta? Claro, Que porque- el presupuesto es eso al final del día, es tu hoja de ruta, tu plan de gobierno. Claro, Sí, pero como economista yo creo que justamente su plan y su aporte, creo que desde lo que él por lo menos dice, es esto de sanear la economía. O sea, él después, ¿en qué se va a invertir? En el presupuesto lo dirá, me imagino. Que me parece que en el momento en el que él da su discurso todavía los diputados, o sea, todavía los legisladores no tenían el proyecto, que les llegó recién apenas terminó. Y creo que él se basa en eso, en sanear la economía. Una vez que la economía esté saneada y haya un déficit cero y haya emisión cero y esta prioridad de primero ahorramos y después vemos en qué gastamos, porque fíjate que es una de las cosas que dice, primero se ahorra Claro. y después vemos en qué se gasta. Entonces, y cuando haya un exceso habrá que ver de dónde se reduce, o sea, no es cómo logramos tener una mayor recaudación. Sí, porque pero no- yo creo que a lo que me da la sensación, no sé que a ustedes qué les pareció el discurso. Yo creo que se dedicó un poco a hacer como un informe de gestión, por momentos parecía Sí, un informe total. de gestión, casi como si fuese la apertura de sesiones legislativas, Totalmente, sí. diciendo, bueno, nosotros achicamos echando a tanta gente, nosotros no, digamos, no vamos a acompañar ninguna ley que ponga en riesgo el déficit. O sea, medio como revisando el hacia atrás. Y el presupuesto debe ir hacia adelante a proyectar indicadores económicos y contar cómo. Exactamente. Pero es esto que vos decías, no sé, nos interesa tal programa de salud, entonces lo vamos a reforzar. Por ahí tenés 3, 4 lineamientos que vos te vas con algo en la cabeza de, ok, vamos para este lado. O sea, no quedó nada en claro de cuáles son las prioridades del gobierno. Salvo esto que dice Are, que es el saneamiento de lo económico. saneamiento. Sí, es lo Que es el más fin en se sí mismo resalta. para el gobierno, lo que para cualquiera de nosotros imaginaba que, o imagina que es el medio para llegar a X modelo o alcanzar X modelo de país. De hecho, Sí. el mensaje a los gobernadores directamente También. de pedirles que hagan una reducción al 25% del PBI. O sea, es un pedido específico. Por que le encima habla- de lo que hizo Nación. Claro, Ujú. por eso, pero es un pedido específico que le hace a los gobernadores. Sí, no se habló de la ley hojarascas, no se mencionó que es una ley de desregulación y de recorte también del Estado, cosa que me llamó la atención porque en definitiva cuando Sturzenegger la venía comentando, el ministro Sturzenegger la venía comentando, decía bueno, que es esa ley que viene como a limpiar un poco los vicios del Estado y las fugas que se han producido de dinero, también que quedaron un poco como enunciadas y retratadas, pero faltó, es cierto, de pronto poder conocer el cómo se van a alcanzar esas Tal metas. cual. El cómo se van a alcanzar esas metas. Y tampoco, por ejemplo, se habló del levantamiento del cepo, del impuesto país, No. que ya se anticipó que a fin de año no se va a renovar. Digo,
como que de alguna manera me parece que apuntaba para esto que dijo Arelis, o vos, no me acuerdo quién de las dos, de el pago de la deuda. Parecía que le hablaba más bien a los mercados de vamos a priorizar el pago de la deuda. Sí, que era también era algo con lo que se venía jugando. La idea principal que se venía jugando ayer era que después del discurso del presidente hoy los mercados iban a volar. Totalmente. Que la verdad que yo no sigo esa pata, así que no les puedo contar si sucedió o no sucedió, pero bueno, hasta ahí un poco la exposición del presidente. Hay mucho más para analizar y también para contar. Por ejemplo, obviamente respaldó, ahí voy con Are, respaldó la figura de Patricia Bullrich porque especialmente se acercó a ella para abrazarla en una semana a donde se cuestionó a Patricia Bullrich, al operativo de seguridad que se desplegó aquí en las inmediaciones del Congreso. Entonces, bueno, ahí hubo también un respaldo. Es como que de todos esos ruidos, ¿no?, que los vecinos vienen a marcar, se encargó, aunque sea comunicacionalmente, en distintos gestos con Victoria Villarruel, con Patricia Bullrich, de disipar, ¿no?, aunque sea desde ese punto de vista. Are, vos trajiste un poco cuál es el recorrido de un presupuesto hasta que llega al Congreso. Sí, pensando justamente que si bien el presidente anoche no dio, como decíamos ahora entre las tres, cuál es la hoja de ruta que va a seguir para cubrir las prioridades del gobierno. A lo mejor en esto de hablar de la gestión en cuanto a la baja de homicidios en Rosario, a lo mejor estaba apuntando un poco ahí a la seguridad. A lo mejor en hablar en los programas, quisiéramos pensar que cuando habló de lo que se ha logrado a través de los programas de asistencia sin intermediarios, pensemos en que va a estar hablando de que está previsto atender a la población más vulnerable. Dentro de su pacto de mayo está pensada la educación como un servicio muy importante y esencial. Entonces, bueno, pensando que en ese sentido se supone que está el presupuesto, yo traía esto de pensar qué es el presupuesto, ¿no? El presupuesto es el instrumento de política económica, efectivamente, y de planificación gubernamental, y es la ley de leyes. ¿Por qué? Porque refleja los gastos y recursos fiscales del Estado Nacional. ¿Sí? Bien, él dice que la metodología esta vez va a cambiar, porque no es que primero vamos a pensar en qué vamos a invertir y luego vemos de dónde lo sacamos, sino que primero vamos a ahorrar y luego vamos a ver en qué lo usamos. Sin embargo, bueno, la ley debe reflejar eso. Es una ley anual que se sanciona en el Congreso y que se planifica cuáles son los ingresos y que les va a recibir el gobierno y cómo los va a aplicar a satisfacer las necesidades de la población en educación, en salud, en seguridad, en justicia, en seguridad social, por ejemplo, ¿no? O sea, este proyecto lo eleva el Poder Ejecutivo, dispone la planificación anual de la actividad financiera del Estado y refleja la política presupuestaria que debe ser única para todo el sector público y tiene incidencia en esto que decíamos, ¿no?, en todo lo que son los aspectos de naturaleza política, económica y social. Seguimos con las etapas de cómo se conforma este presupuesto. Bueno, la primera es la formulación, que corresponde al Ejecutivo Nacional. En un primer momento en la Constitución se hablaba del jefe de gabinete, sin embargo la costumbre dice que quien lo elabora obviamente es el ministro de Economía, y ahí establece las prioridades políticas a desarrollar durante el próximo año, ¿verdad? Por eso decía Debbie muy bien que esto de que ayer en el discurso escuchamos mucho de lo que se recibió, de lo que ha sucedido este año, de cómo han gestionado. Sin embargo, el proyecto del presupuesto se formula para el año siguiente, o sea, es pensando en lo que va a suceder el próximo año, qué ingresos va a haber, cómo se va a gastar. Y se supone que hasta acá no se habló mucho de eso, pero este proyecto que llega el 15 de septiembre al Congreso
primero hay anteproyectos por jurisdicciones. Se supone que tanto las otras jurisdicciones o los organismos descentralizados, etcétera, deberían mandar sus anteproyectos y con ese resultado es que finalmente se logra el proyecto de ley que se presenta, ¿no? Luego, y bueno, para eso se estiman todo lo que son los recursos, las principales variables macroeconómicas, como decíamos antes, se calculan los gastos que no son necesarios para cumplir con estas políticas y cuáles son las prioridades del gobierno. Esa sería la parte de la formulación. Ahora, ya en cuanto a la aprobación, bueno, es un proyecto de ley que se envía a más tardar el 15 de septiembre al Congreso y donde debe ser discutido, se pueden introducir modificaciones, o sea, como cualquier otro proyecto de ley, hasta que finalmente sea aprobado. Pero para eso, bueno, la Cámara de Diputados es la Cámara de origen, entonces donde se recibe el proyecto de ley y luego de que pase por la Comisión de Presupuesto y Hacienda, de que sea debatido, etcétera, y logre su media sanción, como se espera que se logre habitualmente, digamos, este es el deber ser. Entonces pasa a la Cámara del Senado, que en este caso actúa como Cámara Revisora, ¿sí? La Constitución Nacional contempla que, bueno, como decía, ¿no?, que es el jefe de gabinete, pero realmente es el ministro de Economía el que viene aquí a la Cámara, se gira a la Comisión de Presupuesto y Hacienda, pero son invitados miembros de otras comisiones, sobre todo porque vienen funcionarios de los otros ministerios y de las otras secretarías, en este caso, a discutir y a defender lo que está previsto para cada una de las áreas que estén en el presupuesto como prioridades. ¿Cuándo ¿Sí? empieza a trabajar la Comisión de Presupuesto y Hacienda? No, una vez que se envía el presupuesto, que hay tiempo hasta el 15 de septiembre, ahí en general lo que se suele hacer es alguna reunión con los jefes de bloque para definir un cronograma. Por ejemplo, piden que venga el ministro, no sé, de salud, lo que fuere, los ministros que más les interesan, y por ahí, no sé, algún representante de Aerolíneas Argentinas, por decirte. Entonces, en base a los pedidos que hace la oposición y demás, se diseña un cronograma, por lo menos en los últimos tiempos se venía haciendo así, y en base a eso vienen los funcionarios. Pero claro, va dependiendo también el gobierno y demás. Pero tiene que quedar aprobado cuando haré el presupuesto. No, o sea, antes del 31 de diciembre. Okay. O sea, ayer uno de los diputados, no puedo recordar quién dijo que él estimaba que esto podía llevar unas 8 semanas. Ok. No sé en función de cuál era el estimado que él hacía, pero él decía que esto podía llevar unas 8 semanas, supongo que es por esto, ¿no? Porque luego, bueno, después que es sancionado acá, como decíamos, va al Senado. Y como toda ley también puede sufrir modificaciones y hasta podría volver a diputados de vuelta. Pero bueno, el tema es que una vez que sea sancionado, entonces sí va al Ejecutivo nuevamente para su promulgación y publicación. Ahí hay que tener en cuenta, con esto que decía Arelis, que después va al Senado, que muchas veces lo que se hace es trabajar en espejo, o sea que... Pero se descartó que vayan a trabajar por eso así. hay que ver, ya no lo hicieron con la ley bases, implicó esto, que tenga que volver. Capaz quien te dice, ahora justo estaba viendo que se reunió el jefe de gabinete Guillermo Francos con diputados del MID, del PRO y de la Libertad Avanza, obviamente. Habrá que ver si ahí se conoce alguna especie de cronograma por dónde arrancarán, pero una opción es esta que decís que ya está descartada, que es trabajar en espejo para ir ganando tiempo, porque es lo que decís, antes del 31 de diciembre tiene que estar sancionado, porque no puedes empezar a gastar plata el año que viene si no lo tenés autorizado. Claro, exactamente. Y siempre como un poco se consulta eso, bueno, se puede cuestionar con lo que siempre se dice en los presupuestos, si es un dibujo, si no es un dibujo, si está toda la realidad, si no, pero la contrapartida de eso es que lo ideal es que no quede un gobierno sin su presupuesto, porque estar sin presupuesto obviamente siempre conlleva menos control sobre lo que se decide. Sería la primera vez, creo que en la historia, que un gobierno que por 2 años consecutivos, quiero decir, no haya un presupuesto sancionado. En general pasa que por un año, en general cuando hay cambio de gobierno, de mandato, ahí se prorroga el presupuesto o se reconduce el presupuesto del año anterior. Pero lo que pasa cuando no hay presupuesto es que no solo los gobernadores pierden poder o el gobierno es mucho más discrecional, sino que incluso a los propios ministros no les conviene. Seguro. Porque para ir a reclamar fondos para su cartera se les complica mucho más. Muchísimo. Porque no tienen un papel
que valide sus reclamos de alguna manera. Seguro. Así que sería como el peor de los escenarios, ¿no? Bueno, chicas, hacemos una pausa, ¿les parece bien? La primera, y en un ratito seguimos analizando todo lo que dejó ayer este acto inédito en el Congreso. Hay mucho para seguir contándoles, ya venimos. En este momento, millones de niños y niñas tienen desnutrición severa. Algunos están tan débiles que apenas pueden pararse. Pero con tu ayuda podemos salvar a los niños. Este alimento terapéutico listo para usar está lleno de vitaminas y nutrientes esenciales que ayudan a los niños y a las niñas a recuperarse de la desnutrición. Gracias a personas como vos, ayudamos a salvar a millones de niños cada año. Da un simple paso. Dona ahora y ayúdanos a seguir salvando vidas. Las sesiones son el espacio donde los diputados debaten proyectos de ley para su aprobación, modificación o desaprobación. En una misma sesión se pueden tratar varios proyectos de ley. Desde el 1 de marzo, cuando el presidente las inaugura, se desarrolla el periodo de sesiones ordinarias. Entre el 1 de diciembre y el 28 de febrero se extiende el periodo de sesiones extraordinarias que solo pueden ser realizadas a pedido del presidente de la Nación. En el recinto, el bloque oficialista se dispone a la derecha del presidente de la Cámara, el bloque opositor mayoritario a la izquierda y en el centro los bloques con menos cantidad de integrantes. En el tratamiento, en general, los diputados tienen 7 minutos y los jefes de bloque entre 20 y 12 minutos conforme al número de legisladores que representen. La sesión es dirigida por el presidente de la Cámara de Diputados, que administra el uso de la palabra y las distintas instancias del funcionamiento. A la izquierda del presidente está el secretario administrativo, a la derecha el secretario parlamentario y debajo de él están los taquígrafos, que registran cada uno de los testimonios. La Cámara de Diputados tiene 257 miembros. Los diputados debaten y sancionan leyes que rigen en todo el territorio nacional. Algunas de las más importantes son el presupuesto de gastos generales del Estado, el Código Civil, el Código Penal, la forma en que se rige el trabajo, las jubilaciones, entre tantas otras. Además, controla y hace un seguimiento de las políticas del Poder Ejecutivo a través de la visita de diferentes funcionarios o el pedido de informes, así como la posibilidad de realizar juicios políticos a los funcionarios. La duración de los mandatos de los diputados es de 4 años y pueden ser reelegidos indefinidamente. Desde el momento en que asumen y hasta el final de su mandato, no pueden ser acusados, interrogados judicialmente ni molestados por las opiniones o discursos que imitan desempeñando su mandato. Son requisitos para ser diputado tener al menos 25 años, 4 años de ciudadanía argentina y haber nacido en la provincia por la que se postula o haber residido en ella los 2 años precedentes. Se agrupan en bloques que expresan partidos políticos o afinidad ideológica. Existen también los monobloques integrados por un solo diputado.
Bueno, vamos a hablar de un temón que tiene que ver con Aerolíneas Argentinas. Ahora en un ratito Debbie nos va a contar porque está el proyecto para privatizarla o para poder ver si puede tener capitales mixtos, ¿no? Tal como sucede con YPF. Mira, viniendo para acá, estaba escuchando una entrevista súper interesante que le estaban haciendo a una copilota. Es la primera mujer trans en la aeronavegación en el mundo. Y ella es copilota copilota de Aerolíneas Argentinas. Pero más allá de esa condición y de su historia de vida y el aspecto, si querés, más de color, ella contaba desde lo que es una cabina de Aerolíneas Argentinas, lo que llama la parte de la tripulación que va en la cabina, qué es lo que ella siente trabajando dentro de Aerolíneas y cómo se dicen o se repiten cosas que desde su aporte, desde su punto de vista y además desde su propia historia no son así. Por ejemplo, ella decía que ella cobra alrededor de 2 millones de pesos. Ella tiene, creo que 50 años, contaba. Yo agarré, empezaba la entrevista, pero me pareció muy elocuente en función de lo que vas a contar vos. Ella tiene 50 años, está en la mitad de su carrera, es una empresa, dice, volar para Aerolíneas no necesariamente es una empresa donde cobras más dinero que volar en otra. Lo que tiene sí es que es una empresa tradicional de más de 70 años de historia y obviamente para lo que es la carrera de un piloto no es lo mismo tener esos avales, ¿no? Haber sido un piloto de Aerolíneas que ser de alguna otra. Después dice que ella tiene dudas respecto de si dentro de lo que es Aerolíneas Argentinas efectivamente se están haciendo cosas para salvar la empresa o para volverla más sustentable, sino que le da la sensación que un poco también desde adentro la están dejando morir para poder facilitar la venta. Por ejemplo, dice, entre otras cosas, interesante, digo, yo les cuento los datos, después cada uno tendrá su mirada y su opinión. O sea, bueno, no hay tantas aerolíneas de bandera, es muy importante el rol que cumple Aerolíneas Argentinas, a diferencia de otras aerolíneas. Nosotros no tenemos sueldos ostentosos, decían, ni nosotros ni los pilotos cobran un poquito más. Se le cuestiona esto a los pilotos y a los copilotos y a los tripulantes que tienen estos pasajes bonificados para poder viajar a cualquier parte del mundo y nosotros tenemos un solo pasaje para poder hacer eso y ahora resulta que está sujeto a disponibilidad, entonces pasa que muchas veces armás toda una vacación en torno a que tenés ese pasaje y después resulta que la empresa te dice, no, mira, el vuelo va lleno, no te puedes subir y vos perdiste todo ese dinero en tus vacaciones. Y ella lo comparaba con, por ejemplo, alguien que trabaja en un restaurante. Bueno, tenés la comida incluida dentro de lo que es el servicio que vos brindás o el trabajo que vos brindás. Bueno, nosotros tenemos un pasaje, hay quienes tienen comida, hay quienes tienen otras cuestiones que están incluidas dentro del servicio que se brinda. Después se explicaba que los sueldos están hoy por debajo de lo que se paga internacionalmente para una cabina, que por ejemplo una cabina que viaja a España, el costo de la cabina es muy barato porque las azafatas son las peores pagas de la aeronavegación. Yo no lo tengo con qué chequearlo, pero yo repito lo que ella explicaba. Son las peores pagas de toda la aeronavegación comercial. Los sueldos de los pilotos están un poquito por encima de lo de los copilotos. No es lo que trascendió, no trascendieron estos números, estas cifras. Dice que fue un error haber eliminado la ruta a New York, que era una ruta absolutamente sustentable y muy interesante para cubrir y se la eliminó, que fue un error garrafal. Y lo otro que se cuestiona es todo lo que hace la aeronavegación comercial, que es que te cobra por absolutamente todos los ítems y Aerolíneas no. Por ejemplo, el despacho de equipaje, por ejemplo, la comida en vuelo, y eso Aerolíneas hoy lo tiene todo cubierto. Entonces eso es algo que también se está cuestionando si no debiera revisar por lo menos esas partes. Y ahora es tu turno. Bueno, justamente como es un tema que genera mucho debate, controversia, acordate que cuando fue la ley bases, cuando se trató la ley bases, se había incorporado dentro del capítulo de privatizaciones una cuarentena de empresas para privatizar y entre ellas se encontraba Aerolíneas Argentinas. Esa versión de la ley bases en diputados se aprobó,
pero cuando llegó al Senado, obviamente Unión por la Patria, que hizo de Aerolíneas Argentinas una de sus banderas, y algunos senadores, me acuerdo, por ejemplo, Pablo Blanco de la UCR, se opusieron a que se privatizara esta aerolínea, entonces se suprimió del listado. Bueno, vino ahora, el titular de Aerolíneas Argentinas, ¿te acordás también cuando fue el proyecto de Máximo Kirchner? Exactamente, qué es lo que buscó Máximo Kirchner con esa iniciativa, blindar a la aerolínea para que no se pueda vender. O que tuviera que requerirse una mayoría grabada. Sin que tenga lo que hay del Congreso y demás. Bueno, ahora volvió el tema Aerolíneas Argentinas. Justo todo esto se produce en medio de el conflicto con los trabajadores de Aerolíneas Argentinas, se produce en medio de el decreto por parte del presidente que busca declarar esencial, el servicio esencial a las aerolíneas, a los aerolíneas comerciales, no me sale. Sí. No es bueno, no importa. ¿Me entendiste? Sí. El servicio de que aeronavegación. Servicio de eso. Aeronáutico, no sé cómo. Sí, bueno, era por ese lado. Okay. Gracias, perdón, dormí 3 horas, sepan disculparme. Declararon un servicio esencial para que se garantice un servicio mínimo. Un debate similar al que se da con la educación, por ejemplo, ¿no? Bueno, en medio de todo este contexto es que el PRO la semana pasada, o la anterior, presentó un proyecto de ley que lleva la firma de 20 diputados del bloque, o sea, muchos, que justamente, ¿qué es lo que propone? La privatización de la aerolínea de bandera. De hecho, cuando se firmó el dictamen, acá en diputados, el PRO firmó en disidencia cuando volvió la versión del Senado, y justamente firmó en disidencia porque ellos querían reincorporar la privatización de estas 3 empresas que quedaron afuera en el Senado, entre ellas Aerolíneas Argentinas. Era una manera de mostrar su postura frente al tema. Bueno, ahora volvemos a la actualidad de este proyecto de ley que justamente propone la privatización de Aerolíneas Argentinas. ¿De qué manera? Porque es lo que vos decías, si se crea una comisión, si tiene que pasar por el Congreso, lo que fuere. Bueno, básicamente toma como punto de partida los términos y los efectos previstos en la ley 23.696 de reforma del Estado. Capaz no te suena esa ley. Bueno, fue la que se sancionó en el año 1989 y que fue la que habilitó, posibilitó la ola de privatizaciones de compañías estatales. Para esa ley se creó una bicameral especial que era la que daba el visto bueno a las privatizaciones, ¿no? Uh-huh. Bueno, y entre los fundamentos que incorporaron los diputados del PRO para impulsar esta iniciativa, ellos reconocen que es muy importante tener una línea de bandera porque tenemos un país grande, es necesario que haya conexión y demás. Pero lo que plantean es que viajar por Aerolíneas Argentinas se convirtió en un privilegio reservado para unos pocos, financiado por aquellos que apenas logran cubrir sus necesidades básicas. De alguna manera lo que te plantean es algo que se decía mucho en Twitter durante el gobierno de Alberto Fernández, era: con el IVA de la polenta estamos pagando los viajes a Nueva York que vos mencionabas antes, como esto de que terminan viajando los que más pueden en avión a costa de los que menos tienen. Bueno. Es algo que se plantea, cada uno tiene su postura, pero va un poco en esa línea lo que vienen planteando varios de los que están a favor justamente de la privatización de Aerolíneas Argentinas. Y por otro lado, lo que plantean los diputados del PRO que impulsan esta medida es que de privatizarse se le permitirá a la aerolínea operar bajo criterios de eficiencia comercial, mejorando la calidad del servicio y generando un ambiente más competitivo que beneficiará a todos los ciudadanos. Porque vos acordate que cuando fue el gobierno de Alberto Fernández y también creo que durante el de Cristina, ¿te acordás que teníamos los precios cuidados? Era, no sé, 1 kilo de azúcar no se puede vender. Sí, con los precios de referencia. Exactamente. Con Aerolíneas Argentinas, o con el resto de las aerolíneas, quiero decir, pasaba algo contrario. Se les ponía un piso, las bandas, ¿te acordás? Que las aerolíneas no podían vender por debajo de X precio justamente para controlar el precio y que no perjudicaran a, por ejemplo, Aerolíneas Argentinas. Entonces, de alguna manera le ponían un piso mínimo
a las aerolíneas lo que volvía más costoso a los usuarios viajar, ¿no? Claro, porque con la llegada de las low cost, Sí, exactamente. a nuestro país particularmente, que después se terminó cerrando el aeropuerto desde donde salían las low Palomar, cost, sí. con toda la guerra de los hangares, ¿no? También esto era toda una cuestión sobre lo que denunciaban los low cost respecto desde dónde podía salir el avión y cuál era, en qué se está ahorrando. También se generó toda una campaña, para mí, yo no entiendo mucho del tema, pero para mí muy vinculado a las fake news de, bueno, no viajes en una aerolínea low cost porque es peligroso, porque lo que se están ahorrando, en definitiva, te puede costar la vida, porque un avión no se cae nunca, salvo que ahorre la calidad del combustible, las horas de descanso de los pilotos, no sé cuánto, listo. La chance de que un avión low cost se caiga es mucho mayor a que se caiga aerolíneas argentinas. O bueno, mira, fíjate, porque si viajas por aerolíneas argentinas, el avión sale seguro. Ahora, si viajas por Flybondi, siempre, Flybondi, o en su momento estaba JetSmart, y había todo LAN, que también era una competencia directa para aerolíneas que se terminó yendo. ¿Se acuerdan ustedes? Sí, Esto total, pasó. sí. No viajes por esas aerolíneas porque seguro que el avión se queda, que el avión te dice que sale que sale un horario y no sale, qué sé yo. Todo esto giró en torno, durante mucho tiempo, esta campaña del miedo giró en torno a las low cost. Después, el tema de la guerra por las rutas, porque en realidad en la aeronavegación la cuestión es que vos cubrís una determinada ruta que por ahí no es sustentable, o no te sirve cubrirla, como la que se exponía en discusión, que era la de New York, pero en realidad es también la posibilidad de que vos traigas esos pasajeros. Total, sí, fomentar el turismo, si querés. Claro, es como la norma es precisamente no me sale la palabra, que el avión no vuelve vacío. No, lo mismo que con el tema de la salud, que se dice lo mismo, como que tiene que ser equitativo lo que vos das y lo que vos recibís. No me sale la palabra, tiene un nombre específico. Bueno, el punto al final de cuentas es que todas los países en el mundo fueron deshaciéndose de sus aerolíneas de bandera y generando aerolíneas privadas con distintas competitividades. Por ejemplo, ahora Aerolíneas Argentinas va a sacar lo que es la banda negativa, que es poder volar de noche a un destino a la mitad del precio. Claro. Bueno, para las rutas de cabotaje. O sea, son estrategias comerciales. ¿Qué me vas a decir? Esto que justo que mencionás las estrategias comerciales, la estrategia comercial que tenía el gobierno anterior era esto, de poner las bandas mínimas para poder competir, si querés, con una low cost que hacía mucho más económico, entonces perdía. Obviamente que hay un montón de debates de si vale o no la pena tener una aerolínea de bandera. Es un sector súper complejo que no siempre es rentable. Y hay puntos medios. Algunos senadores o diputados te plantean: dejemos que compitan en las rutas que son rentables, qué sé yo, no sé, de Neuquén a Buenos Aires capaz es súper rentable, y que por ahí el Estado subsidia aquellos vuelos que no son rentables. Claro. Buscar un punto medio. Por eso es un debate súper amplio, que hay muchas opciones o variables para... Por ahí no es necesariamente la privatización o la estatización, sino... un punto medio. Un punto medio o un punto mixto. Mira, me hiciste acordar, lo mismo con, o sea, uno toma la idea principal de que el que viaja solamente viaja porque tiene dinero y porque se va de vacaciones. Y en realidad hay mucha gente que viaja porque tiene que hacerlo por un tratamiento médico, porque tiene que hacerlo por visitar a algún familiar, y que si no lo haces en avión no tenés forma de visitarlo. Hay gente que viaja porque por cuestiones de trabajo. Hay distintas razones por las cuales alguien se toma un avión. Entonces, y si lo hiciera por placer o turismo, también está bien. Digo. Claro, pero por placer o por turismo, vos fíjate que también ahí se eliminó el programa Previaje, que fue un programa que favoreció mucho a la industria vinculada al turismo, porque la industria vinculada al turismo es una industria que genera muchos puestos de trabajo y que no es exclusivamente el tipo que se toma un avión y va a conocer una provincia. Vos ahí le estás dando de trabajo a las hosterías, le estás dando de trabajo a los guías turísticos, le estás dando trabajo al que vende pulseritas en el medio de la montaña, le estás dando trabajo a la gastronomía, a las economías regionales, porque el que viaja a conocer Neuquén va a querer traerse un
dulce que solamente lo puede venden encontrar en lugar, sí. en un almacén en Neuquén, o el té, o lo que miércoles sea. Entonces, en realidad es mucho más solidaria la economía del turismo en términos de que genera puestos de trabajo en más industrias que exclusivamente el tipo que se toma un avión, viaja y vuelve, ¿no? O sea, Sí, se sí, supone sí, que uno sí, también va y genera un consumo de muchas otras actividades a donde vos viajás. Sí, lo cierto es que para mí el previaje tenía un problema y era que, por ejemplo, había gente que viajaba y se les subsidiaba de alguna manera una estadía en el Yao Yao, por decirte un ejemplo así. Entonces era como la persona que no llega a fin de mes está pagando sus impuestos. Se habían ido un poco de mambo. Entiendo que fomentes el turismo por ahí en una zona que no está explotada, que... Está bien lo que decís, digo, sí, está bien lo como que decís. pasamos de un extremo al otro, Es ¿no? que todo el tiempo eso es lo que me Ese parece es el que eso es lo tema. que, Claro. lo que termina sucediendo. Que pasamos del Estado te cuida a hay que eliminar al Estado, o aerolínea de bandera a privaticemos, o subsidiemos todo el turismo a no se subsidia nada. No, y yo cuando te decía que está escuchando la nota de esta chica, que ahora después quiero buscar el nombre para decirlo correctamente, pero tenía un nombre muy original y no me lo acuerdo, ya no me acuerdo cómo se llama. Y además no lo terminaba de entender, entonces por eso no lo retuve. Lo que también creo que el debate que hay que dar es sobre la sustentabilidad y Total. las prioridades, ¿no? Porque ahí después cuando terminó la entrevista se quedaron hablando en el piso y alguien decía, a ver, bueno, pero un hospital tampoco te da ganancia, pero vos no lo podés cerrar. Bueno, pero una cosa es la salud de un ser humano, garantizar el acceso a la salud, que está dentro de lo que son los derechos garantizados por la Constitución Nacional, y otra cosa es el derecho a viajar. Ahora, Claro. está el tema de la conectividad. Exacto, andá a decirle a alguien de Tierra del Fuego, ¿sabes qué? Te quedás sin avión que para viajar a la capital, porque tiene que estudiar, hacerse un estudio médico, trabajar o lo que fuera y no Sí, tiene un avión. Sí, más Sí, que se con nuestros disfraza, diputados. digo. O sea, ¿cómo hacen los Pues, diputados? para exacto, estar empezamos acá? por los Sin ir más diputados, lejos, salen, ¿no? viven acá porque tenés que... O sí, sea, es claro. un chino. Sí, sí, A mí se pregunta es porque una línea aérea, está bien, es cierto que una línea aérea de bandera va a tener vuelos a lugares donde, como dices, no son sustentables, ¿no? Pero porque una línea aérea privada es rentable y una línea aérea del Estado no puede hacerlo. ¿Qué habría que buscar ahí? ¿Qué habría que estudiar? ¿Qué sería lo que habría que aplicar como para lograr una mayor sustentabilidad o por lo menos que no haya pérdidas, ¿no? O Bueno, sea, lo que cuando arrancó el debate por las privatizaciones en la ley bases, muchos diputados te decían, hay muchas empresas que las tenés que sanear, si las mejoras, si te pones a ver en qué estamos derrochando, qué es ineficiente, Claro. lo que fuera, capaz que el día que le ordenás las cuentas no la tenés ni que vender porque funciona bien. Entonces también pasa por eso en muchas empresas del Estado, que como no es de nadie o es de todo lo que fuere, nadie se preocupa por la rentabilidad o la eficiencia. Entonces, anotás el nombre. Sí, Traniela Carle Campolieto. Anda a acordarte el nunca nombre, me ¿no? Era hubiese muy acordado el difícil. nombre, sí. Es la primera mujer trans en pilotear un avión de línea aérea. Ahí está. Y se convirtió en comandanta de debe ser el Airbus 330 Aerolíneas Argentinas. Y ella se convirtió en mujer trans hace muy poquito, contó. Hoy tiene 50 años. Y se convirtió en mujer trans hace muy poquitito en un ambiente, dicho sea de paso, que es muy machista, donde principalmente los pilotos son varones. Ella empieza su carrera como varón y luego transiciona, y de esta manera, bueno, más allá de su historia personal, y que me pareció súper interesante, como ya saben, todas las historias me apasionan. Bueno, por eso te dedicas al periodismo. Sí, ¿no? absolutamente. En eso no hay dudas. Pero estaba bueno que ella iba como derribando algunos mitos que Claro. se dicen alrededor de los pilotos. O sea, yo no siento que tengo un privilegio porque tengo un pasaje liberado una vez al año. No siento que es un privilegio. En todo caso, es un acuerdo que está incluido dentro del convenio colectivo, y que, bueno, casi todas las aerolíneas del Claro. mundo tienen esto, como así casi todas las aerolíneas del mundo hoy están en distintos reclamos porque su personal está mal pago. Y ahí, para mí, esto sí es un debate.
el otro día escuchaba otro piloto que decía... Estuviste muy en tema. Sí, estuve re en tema. La verdad es que nosotros tenemos una responsabilidad gigante, entonces no está bueno que estemos preocupados por nuestro sueldo. La verdad, yo le digo al piloto, todos tenemos una responsabilidad gigante y tampoco estamos, generalmente todos los argentinos cobrando realmente algo que nos merezca estar... Nos produzca estar totalmente tranquilos en nuestra vida sin ningún tipo de preocupación. Con ese argumento que dirían los maestros, los policías, y el médico, los docentes, el médico, todos. O sea, hay un policía, sí, claro, todos estamos viendo cómo hacemos y lo reconoce la política, claramente. Sí. A ver, el debate por los jubilados. El otro día que se profundizó esta cuestión. Estamos hablando de 16.000, 17.000 pesos de aumento o de recomposición o de ajuste o como lo quieran llamar. ¿Qué hace hoy una persona con 16.000 pesos? O sea, te compras un kilo de carne. Hablando de fake news o lo que fuera, es cierto que en los hechos al jubilado le implicaba 16.000, 15.000, 13.000, de acuerdo a quien hiciera el cálculo, en el bolsillo. Pero la ley para mí era mucho más que eso. Obvio, para mí también. Pero por ahí nos quedamos en eso, que en los hechos es una cifra ínfima, pero al mismo tiempo lo que hacía esta ley que vetó el presidente es que te garantizaba que ese bono de 70.000 pesos ya no fuera más un bono. O sea, a esos 13.000, 16.000 pesos le tenés que sumar el bono que ya se incorporaba al haber mínimo. Eso por un lado. Y por otro lado, algo que planteaba la ley era que se le garantiza un piso porque no podía cobrar un haber mínimo por debajo de la jubilación. Claro, era mucho más que eso y por ahí nos enredamos en si el monto, si los 16.000, qué sé yo, y los jubilados se quedaron sin que incorporar ese bono de 70.000 pesos y sin tener una mínima garantía que no cobren por debajo de la canasta básica total. En un momento de la vida donde no es lo mismo quedarte, digamos, sin un mango, quedarte sin una previsibilidad a los 30, a los 40, a los 50 que a los 65. Total. No es lo mismo, exacto, obviamente. Pero yo te interrumpí porque estabas en la mitad de las placas, ¿no? No, ya terminamos. Pero viste que te dije que yo dije, esto a Meli le va a gustar porque genera debate. Es un tema que genera mucho debate. Sí. Y yo creo que en realidad ahí, por ejemplo, yo me acuerdo cuando vino el presidente de Aerolíneas Argentinas acá a exponer al Congreso, incluso nosotros tuvimos la posibilidad de hablar. Él decía que Aerolíneas Argentinas no había tomado un solo peso, no había ejecutado un solo peso de la partida asignada por el presupuesto. Y que era una empresa absolutamente sustentable, que había crecido un montón en las rutas que cubría, que llevaba mucha más gente, o los aviones muchos más llenos que en otra época, que eso le da la sustentabilidad de la empresa, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora, después, yo no sé cuál es la situación de los libros contables de aerolínea. Yo no sé cuál es. Bueno sería poder realmente tener un acceso a eso para, en todo caso, dar una discusión seria al respecto. Que cuánto le cuesta y cuánto, o sea, si ese dinero que se está poniendo para el funcionamiento de Aerolíneas Argentinas se puede poner para que la gente en situación de calle salga de esa situación, o se pueda poner para que los hospitales no se queden sin insumos, o se puede poner para, no sé, tener a la vacuna contra el dengue incluida dentro del calendario. Estoy diciendo y tirando temas random, no estoy diciendo que... todas las faltas que hay, si querés. Claro, ¿no? Por ejemplo, viniendo para acá también veía un montón de camionetas del gobierno de la ciudad que empezaba, no sé si lo vieron al operativo, que tenía que ver con entrevistas. Yo vi como que no sé, no me bajé, no pregunté, vi como que entrevistaban a la gente en situación de calle, yo creo que estaban viendo ahí, viste cuál es la situación y si los pueden llevar a los paradores. Una especie de censo y por ahí llevar. Me pareció que, porque veía que estaban todas las camionetas puestas así, y que bajaban y hablaban con un hombre que estaba en situación de calle y vi que estaban como llenando unas planillas. Después si eso es un censo, no sé ni idea. Pero es lo que yo vi. Pero esa es la discusión después, me parece, ¿no? ¿Cuántas cosas se están dejando de lado para darle movilidad a Aerolíneas Argentinas? Y al mismo tiempo te digo, yo no sé de verdad si da dinero o no da dinero, o si está en rojo o no está en rojo. O cuánto de esa rentabilidad fue a costa de poner estos precios mínimos que perjudican a las low cost, o que se hayan ido otras aerolíneas. Digo, hay un montón de variables para tener en cuenta, pero... Sí.
Habrá que ver, me da la sensación de que va a ser, si este tema empieza a avanzar, es complejo, Sí, y que me da la súper. sensación que no va a resolver el tema de fondo, que es la movilidad. No, como tampoco están resolviendo, ahí voy a la pausa, tampoco están resolviendo los paros, porque los paros son donde dejan a los pasajeros en el medio de un tremendo problema, que es que los pilotos no llegan a fin de mes, o las azafatas o lo que sea, y lo lamento por eso, pero en el medio, el tipo que se gastó sus pocos ahorros Total. para poder irse de vacaciones, la verdad que es Y una que ahí sí le injusticia. genera pérdidas a la empresa como tal. Sí, ajá, así es. Y a las personas, a los Y a las pasajeros. personas, sí, a todos. Bueno, chicas, pausa. ¿Les parece bien? Bueno, menos mal, porque Cintia si no nos mata, nos tira con algo, nos revolea. Vamos a la pausa. ¿Qué diferencia hay entre la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores? La Cámara de Diputados representa al pueblo de la nación argentina. Esto significa que las provincias más grandes y con mayor cantidad de habitantes tienen muchos más diputados que las provincias más pequeñas. La manera de establecer las cantidades es proporcional. La Cámara de Senadores representa a las provincias. Cada provincia envía 3 senadores al Congreso Nacional. El total de senadores es 72, dado que las provincias argentinas son 24. Este es un número fijo. Por ejemplo, la provincia de Buenos Aires cuenta con 70 diputados nacionales y la provincia de Tierra del Fuego con 5. Pero tanto la provincia de Buenos Aires como la de Tierra del Fuego cuentan con 3 representantes cada una en el Senado de la Nación. Cada 2 años, el Congreso Nacional renueva la mitad de sus diputados y 1/3 de sus senadores nacionales. El mandato de los senadores es de 6 años, mientras que el de los diputados es más breve, dura solamente 4 años. En este momento millones de niños y niñas tienen desnutrición severa. Algunos están tan débiles que apenas pueden pararse. Pero con tu ayuda podemos salvar a los niños. Este alimento terapéutico listo para usar está lleno de vitaminas y nutrientes esenciales que ayudan a los niños y a las niñas a recuperarse de la desnutrición. Gracias a personas como vos, ayudamos a salvar a millones de niños cada año. Da un simple paso. Dona ahora y ayúdanos a seguir salvando vidas. Cuando un proyecto de ley ingresa a la Cámara de Diputados, ya sea creado por un legislador, enviado por el Poder Ejecutivo o producto de una iniciativa popular, se trata primero en las comisiones correspondientes para luego ser tratado en el recinto por los diputados. Las comisiones son el ámbito de análisis y debate sobre los proyectos de ley conformadas por legisladores de distintos bloques.
Hay 23 comisiones especiales que tratan temas específicos como el atentado de la AMIA y 45 permanentes que tratan temas vigentes como educación y salud. Un diputado puede formar parte de varias comisiones. Cada comisión se compone de un presidente, un vicepresidente y de 3 a 5 secretarios. La duración de los miembros de las comisiones permanentes y especiales es de 2 años. Para que la comisión funcione debe tener quórum, es decir, un mínimo de 15 y un máximo de 31 a 49 diputados. Las autoridades son elegidas por los propios integrantes de las comisiones, que a su vez son elegidos bajo consenso por sus propios bloques. Para que un proyecto sea tratado en el recinto, debe contar con el apoyo de la mayoría de los integrantes de esa comisión. Al finalizar una reunión de comisión, se dictamina sobre la pertinencia de tratar el proyecto en el recinto. El dictamen propone una resolución o decisión sobre una o varias iniciativas o proposiciones. Muy bien, ayer el presidente de la Nación presentó el presupuesto 2025, estuvimos contando o analizando todo lo que dejó ese anuncio, toda la cuestión vinculada a lo que se mostró, lo que pasó con el comportamiento de las audiencias, si estuvieron o no estuvieron pendientes del mensaje del presidente, si se entendía. Hubo ahí un cruce con Germán Martínez, el jefe del bloque de Unión por la Patria, que en un momento le gritó que no leyera el mensaje, sino que lo hablara. El presidente Javier Milei le contestó. Por momentos está un poco ruidoso el recinto, con algunos gritos que iban y que venían. Los bloques tomaron decisiones muy, muy diferentes. Algunos montaron esta guardia mínima donde enviaron solo los representantes de Presupuesto y Hacienda. En otros casos dieron libertad de acción. Para algunos era importante. Pichetto dijo que él quería ir. Pichetto dijo que él quería ir, y lo que definió su bloque fue puntualmente lo de las guardias mínimas. Es decir, vinieron las autoridades del bloque junto con los diputados que forman parte de la Comisión de Presupuesto y Hacienda, y no sé si algún otro diputado. Eran 5 en total, de 16. Los radicales creo que más se preguntan quién es quién antes que definir. ¿Qué sector de la UCR vino? Bueno, lo mismo, vinieron, no, lo mismo no, mentira. Sí. Vinieron las autoridades del bloque, y vinieron, por ejemplo, los 4 diputados que la semana pasada fueron noticia, que se sacaron la foto con Milei en Casa Rosada. Creo que Turnier, que era el quinto, que en los hechos no es radical, sino está en el bloque radical, pero es liberal. A él no lo vi, no pude chequear si estaba. Pero, por ejemplo, el sector de Facundo Manes no vino. No, claro. O sea, había distintos sectores. Que son los que pidieron la expulsión de estos diputados. Y después, la izquierda directamente, acá nos lo anticipó la diputada Schlotauer, que estuvo con nosotros, dijo que directamente no se iba a brindar a lo que ellos, no se iba a prestar a lo que ellos consideraban era un show televisivo, y sobre todo incomodaba esto, que no hubiera una instancia para hacer preguntas, cosa que uno supone que va a suceder sí después, ¿no? Dentro de la Comisión de Presupuesto, cuando venga o el ministro de Economía, que estaba presente ayer en el recinto, o que venga alguno del equipo técnico también para responder preguntas muy, muy puntuales. Bueno, ayer estuvo, por supuesto, la Libertad Avanza y también el MID, que no se reconocen libertarios 100%, pero que son como libertarios friendly. Y estuvo también Lourdes Arrieta, que tiene su monobloque, pero ella también fue. Bueno, escuchemos lo que decía la diputada Villaverde sobre esto. Bueno, creo que es un día histórico hoy, porque la verdad que por primera vez en la historia un presidente viene al recinto a presentar el plan del presupuesto del Estado, ¿no? Creo que con esto podemos descartar la idea de que el presidente no tiene afinidad con las instituciones, y que por supuesto la antipolítica no vendría a tener lugar en esto. La expectativa es que, entendemos que el presidente tiene el eje central, el objetivo principal claramente está
puesto en la economía de los argentinos, en seguir profundizando el achicamiento del Estado y por otra de las cosas fundamentales es el déficit cero, con lo cual no gastar más de lo que ingresa como clave principal. Y las expectativas es profundizar esa dinámica que tiene que ver con lo innegociable para él, que es el déficit cero. De alguna manera viene a dignificar que no le hagan el desprecio al presidente de semejante gesto que ha tenido en un día domingo, venir a presentar a todo el pueblo argentino y al Congreso cuál es el plan de la Argentina próspera que vamos a salir y todo lo que pretendemos llevar adelante el 2025 para salir y darle a la Argentina la transformación que merece. Le damos la bienvenida al diputado Ardaín de la provincia de La Pampa que está con nosotros. ¿Cómo le va, diputado? ¿Cómo anda? Muchísimas gracias por la invitación. Bueno, ¿todo bien? Sí, todo perfecto. ¿Qué le pareció el mensaje ayer del presidente? Bueno, el mensaje fue clarísimo. O sea, el equilibrio fiscal no se negocia, hace responsable a la política de la situación que está pasando Argentina, y algo que no va a permitir el pueblo argentino es que si el Estado Nacional baja los impuestos, que los estados municipales y provinciales los suban. Yo creo que toda la política está en la mira de la gente está harta, y me parece que fue un mensaje muy claro. Nosotros venimos de la provincia de La Pampa, donde en esto de no acomodar los números provinciales, más allá de que la provincia no tiene grandes problemas, pero en vez de bajar impuestos los ha subido. Subió ingresos brutos a entidades financieras de un 9 a un 15,5%, con amenazas de bancos privados y del Banco Nación de terminar con los créditos o hasta de llegar a cerrar la sucursal del Banco Nación en la provincia de La Pampa. Así que te imaginas lo que sería eso para nuestra provincia. Sí. Decías que el equilibrio fiscal no se negocia, hizo responsable a la política, pero si uno ve lo que viene pasando hasta ahora, ¿no están pagando, si se quiere, más ese ajuste, por ejemplo, los jubilados o los docentes de las universidades? Y en ningún momento se pone en discusión, por ejemplo, el régimen que beneficia a las empresas de Tierra del Fuego o el régimen que beneficia a empresas que se ven beneficiadas con la ley del software, me sale, pero es de economías del conocimiento, digo... ¿no se podría rever cómo llegar a ese equilibrio fiscal para que no terminen pagando los jubilados? Bueno, el ajuste lo estamos pagando todos, toda la sociedad argentina, y la situación es muy dolorosa para todos. Eso no vale ni la pena aclararlo, pero también hay que ver de dónde venimos, cómo estamos, y todo lo que dijiste vos, coincido el 100%, hay que ver tema por tema lo que se vuelve a decir y vale la pregunta tuya. El ajuste no lo pagan los jubilados, lo que se votó la semana pasada fue otra cosa. Los que hasta ahora se oponían a todo, lo único que quieren ahora, porque lo ven ustedes también en las comisiones, el kirchnerismo, lo único que ha hecho hasta ahora en la Cámara, en el Congreso, desde diciembre, o en las comisiones, es aprobar cualquier medida que ponga en riesgo este equilibrio fiscal. Eso fue lo que nosotros estamos viendo y fue lo que se intentó la semana pasada en el Congreso. Nadie puede estar en contra de un incremento salarial o un incremento de los jubilados. De hecho, se andaba, hoy lo decía José Luis Esper, que se viene un aumento que va a pasar por arriba de la inflación, pero siempre cuidando el equilibrio fiscal. Pero ¿cómo sería eso? Perdón. No, tranquilo. Decir. No, que el kirchnerismo no son 2/3 de la Cámara y la ley se sancionó con 2/3 en las dos cámaras. Sí, está muy bien la pregunta, porque también hay, y lo seguimos discutiendo o hablando todos los días, por ahí hay gente que con buenas intenciones o buenos principios lucha por esas banderas, pero acá lo que está en riesgo es la gobernabilidad. Lo que se votó el otro día fue esa mayoría circunstancial. Si le ponía un impedimento al gobierno para gestionar, se terminaba. Sí, o sea, humildemente, porque es mi punto de vista, yo creo que la gran fortaleza del gobierno y del presidente es este equilibrio fiscal, esta baja de inflación. Si ponemos en riesgo eso, ponemos en riesgo estos 8 meses o 9 de muchísimo esfuerzo que han hecho todos los argentinos. Pero algunos sectores hicieron más esfuerzo que otros, ¿no? Hay sectores de la Argentina que vienen muy mal de hace muchísimos años y vienen haciendo un esfuerzo más grande, muy grande, por supuesto los docentes, los jubilados, por supuesto que sí, pero yo creo que por algo funciona esto y porque por algo tiene el presidente gran apoyo, es porque la mayoría de los argentinos creen que es el modelo, hay que vivir con lo nuestro, hay que empezar a ser responsables fiscales. Ayer creo que el mensaje fue muy claro
Y creo que esa es la fortaleza que tiene. Si ponemos en riesgo eso, es volver para atrás y volver a la Argentina que estamos acostumbrados, a no cuidar los gastos, a un Estado que gasta sin saber cuáles son los ingresos. Bueno, yo creo que a eso le dijo el argentino le dijo que no. ¿Are? Sí, pensando en que el presupuesto es una ley que está pensada para justamente ejecutarla el próximo año. Y digamos que teniendo en cuenta que está bien el equilibrio fiscal, que son, digamos, es la prioridad para el presidente, el déficit cero, etcétera, ¿cómo cree usted que debería estar esos recursos que van a ingresar repartidos en esas distintas partidas? Digamos que en una casa familiar uno dice, bueno, yo recibo tanto y voy a dedicar tanto al pago de educación, de salud, etcétera, de todas las prioridades del Estado, más allá de que se achique, existen estas necesidades y estas prioridades. Defensa y seguridad, por ejemplo, que es una de las prioridades también del presidente. ¿Cómo cree usted que van a verse esas partidas reflejadas en ese presupuesto? Ya ustedes lo recibieron. Entonces, esa parte, ¿cómo va a estar? Bueno, lo primero que destaco es que se hable de equilibrio fiscal en un país que nunca lo ha tenido. O sea, venimos de la política, tanto nacional como provinciales, donde muchísimas veces, por no decirte todas, esta ley de leyes, que es la ley de presupuesto, era un dibujo. Entonces no había una responsabilidad desde los ejecutivos de presentar algo lo más coherente y viable, más allá de que es un presupuesto. Entonces, rescato lo primero es ya hablar de equilibrio fiscal y de que vamos a ordenar las cuentas, me parece que es un gran avance. El segundo tema que decís vos de las prioridades, cada gobierno tiene sus prioridades, pero también ahí hay un legislativo que podemos incidir mucho en esa toma de decisiones. De hecho, el PRO lo viene haciendo desde el 10 de diciembre, cuando en esa ley ambiciosa de ley bases tuvimos mucha incidencia, cuando se destinaba recursos a algún lugar o se querían subir las retenciones a las economías, a las pequeñas economías, pudimos tener mucha incidencia. Así que una cosa me parece muy destacable es el equilibrio fiscal, que hoy hablemos todos de equilibrio fiscal, creo que es un gran avance. ¿Cuáles son las prioridades? El gobierno tendrá las suyas y nosotros desde el Ejecutivo podemos tener las nuestras y podemos incidir. Diputado, ¿cómo califica la decisión que tomaron los otros bloques? En muchos casos, recién lo estábamos mencionando, decidieron no ir, por ejemplo, la izquierda directamente no fue, después algunos bloques mandaron solamente sus guardias mínimas, sus representantes de la Comisión de Presupuesto que usted también integra, o jefes de bloque, pero, digamos, quisieron marcar, como en algunos casos, en algunos bloques, un enojo respecto de que no haya una instancia de intercambio, de preguntas, ¿no? Sino que sea un discurso que vino, dio el presidente, presentó el presupuesto y se fue. Bueno, en realidad fue una presentación del presidente, no era para debate, no era para discutir, pero todas las señales, todas las imágenes hablan. Que ayer gran parte de los diputados no estén, creo que es una señal. ¿De qué? ¿Qué significa esa señal? ¿O cómo la interpreta usted? Y lo hablábamos hoy, la verdad que para ustedes mismos y para todos los legisladores, un domingo dejar la familia, dejar el esparcimiento o tener que viajar del interior, eso es una cosa. Pero yo creo que lo más grande que se mostró ayer es la gente lo que vos me decías, algunos sectores que no estaban sentados, realmente no le interesa este proyecto de país, claramente están en disidencia y no quisieron ni venir a acompañarlo. Por el otro lado, yo creo que el presidente nos puso a prueba a todos ayer, si los diputados quieren trabajar o no quieren trabajar, estiró mucho porque nos quiso reunir un domingo a las 9 de la noche y bueno, una gran mayoría estuvimos ahí presentes y me parece que la parte institucional hay que cuidarla, por eso ayer viajé desde La Pampa a las 5 de la tarde para poder estar en el Congreso y creo que fue un esfuerzo de muchos, pero es lo que nos corresponde. Hablaba el presidente y nosotros teníamos que estar sentados en las bancas. Sí, usted recién decía, bueno, si quieren trabajar, no quieren trabajar, de los diputados, ¿no? Concretamente. También hay un sector de la política dentro de lo que es el Parlamento que dice, al final nosotros trabajamos, debatimos, traemos especialistas, constituimos comisiones y después viene el presidente y veta lo que nosotros debatimos o aprobamos o entendemos que es lo mejor para la gente. ¿Cómo
hace, por ejemplo, algunos sectores que dentro de la política no termina de quedar claro justamente cuál es el modelo que proponen. ¿Cómo hacen ustedes? ¿Ustedes qué son? ¿Más libertarios? ¿Ustedes responden a Mauricio Macri? ¿Qué es el PRO hoy? ¿Y qué modelo de país quiere? Bueno, dos preguntas muy importantes. Una, el Congreso puede debatir, pero lo que me parece que es un gran paso, y hoy lo decía tu colega recién, es el equilibrio fiscal. O sea, no podemos proponer leyes o aprobar, mucho menos aprobar leyes que no se sepan de dónde se van a financiar y con qué recursos. Que eso es lo que nos ha tenido la política acostumbrado. Yo vengo de una provincia donde muchísimas veces discutía con colegas míos, con muy buenas intenciones, presentaban proyectos, pero no hablaban nunca de financiamiento. Como que ese recurso del Estado es inagotable. Y ese recurso del Estado lo pagamos todos los argentinos. Algunos aportando con impuestos y otros, como en el caso de Aerolíneas, no usándolo. O sea, ¿cuántos millones de argentinos aportan para que la empresa funcione y nunca se tomaron un avión? Entonces me parece que hoy hablar, te vuelvo a decir, como le decía hoy a tu colega, de equilibrio fiscal y de dónde van a salir esos impuestos, me parece que es un paso enorme. Entonces no es que el presidente... Me parece a mí que no es que no escucha el Congreso, sino lo vuelve a repetir en cada oportunidad que tiene. Todas las leyes que tengan un aval económico, que se puedan financiar, van a ser discutibles. Las que no tengan un respaldo económico y de financiamiento, las va a vetar. La segunda pregunta, ¿qué somos nosotros? Yo creo que lo hemos demostrado, ¿qué es el PRO? Que es la pregunta que vos me decís. Creo que lo hemos demostrado en la gestión, lo hemos demostrado en la trayectoria, nos ha tocado ser gobierno y nos toca ser gobierno en la Ciudad de Buenos Aires, nos tocó ser gobierno del 15 al 19 en la Nación, y eso somos nosotros. La gente que nos sumamos, que tuvimos la responsabilidad de ocupar un cargo, que caminamos en nuestras ciudades, que caminamos en nuestros pueblos, que queremos que a este presidente le vaya bien, que queremos una economía ordenada, que tenemos el desafío de acompañar a este gobierno porque muchísimas de estas ideas fue las que promovió el presidente Macri. El otro día cuando habló en Paraná de Fundación Pensar y se hablaba de esto, de equilibrio fiscal, de ordenar las cuentas, de bajar la inflación, dice, bueno, 15 años de trabajo en política están dando resultados. Y hoy escucho a algunos colegas tuyos hablando también de ese equilibrio fiscal, de esa responsabilidad económica, y parece que ese trabajito del PRO está dando resultados. Gracias por haber venido, diputado. No, muy muchísimas amable. gracias a ustedes, como siempre. Vamos a escuchar la palabra del diputado Quintar. Bueno, buenas noches a todos. La verdad que es muy importante, es un hecho histórico, como ustedes lo decían recién, que venga el presidente a explicar el presupuesto, los fundamentos y la teoría y la idea de cuál es para llevar adelante este presupuesto tan ambicioso que seguramente el presidente va a presentar hoy y que algún adelanto ya tuvimos por todos los medios. Es muy importante y hace a la democracia, ¿no? Creo que los funcionarios, desde el más pequeño hasta el presidente de la Nación, tenemos que venir a rendir cuentas, y esto creo que es un gran indicio de eso. Va a haber mucho trabajo de parte del presidente Bloque, de parte de Martín Menem, de parte de todos nosotros, que vamos a tener que salir a tratar de buscar los apoyos parlamentarios, pero bueno, también la gente tiene que entender, sobre todo los otros diputados, senadores, que esto se trata del funcionamiento del Estado, y me parece que ya no hay lugar para más chicanas políticas y tratar de hacer el jueguito político para los medios de comunicación. Esto es fundamental, y las consecuencias para el país de que esto no se apruebe y van a seguir siendo nefastas, como todo lo que vienen haciendo algunos diputados y senadores. Ahí también quedaban planteados, ¿no?, los distintos argumentos o posturas que tomaron los otros bloques. Para muchos, ahí recién lo decía el diputado Quintar, para muchos esto iba a ser un juego televisivo, iba a ser un juego a donde una vez más el presidente venía a dar su discurso sin interactuar, después de haber dicho que dentro del Congreso votan como gatos o como perros, pero que después les dijo ratas, les dijo gatos, les dijo perros, les dijo degenerados fiscales, y después venía él en persona a presentar un presupuesto sin abrir esta instancia. Recién sobre el estribo le preguntábamos al diputado cuándo empiezan a debatir o abrir el presupuesto en la Comisión de Presupuesto, y que recién ahora están viendo el documento, ¿no? El documento del presupuesto. Exactamente, que tiene 75 artículos más todas las planillas, o sea que lleva tiempo la lectura. Si hoy le preguntás a un diputado qué le parece el presupuesto, te va a decir, todavía no lo leí, no me apures, ya veremos con el correr de los días qué postura toman, y ahí va a ser interesante qué postura tienen sobre todo los diputados que responden a los gobernadores, ¿no? Claro. Ahí creo que en total
4 páginas destinadas a obras públicas en diferentes provincias. Así que habrá que ver ahí cómo lo reciben los gobernadores y cómo lo plasman a través de sus diputados, ¿no? Sí, lleva su tiempo y como siempre decimos, lo interesante es poder tener ese tiempo para poder desgranarlo, leerlo, abrir el presupuesto y después que vengan los distintos equipos técnicos para responder las preguntas. Vamos a escuchar la palabra del diputado Santilli, que también estuvo ayer presente en el recinto y esto decía. Algo inédito, pero a la vez muy importante, un presidente presentando un presupuesto en el Congreso, digo inédito porque nunca pasó, y muy importante porque habla del foco donde hace el presidente el startup del desarrollo de la Argentina, y lo plantea en la dimensión de lo fiscal, la plantea en la dimensión de volver a retomar la senda del crecimiento, y los números hablan por sí solos. O sea, pasás de una inflación de 25 puntos a 4 puntos, ahora tiene que perforar más hacia abajo, pero ese es el trayecto en estos 9 meses, 8 de los cuales con superávit, donde 10 millones de alquilinos tienen mayor oportunidad de alquileres, donde tenés 195% más de oportunidad de alquiler, sin una inflación que baja, sin ley de góndola, sin lo que estábamos acostumbrados a ver, precios cuidados y un montón de situaciones que nunca resolvieron estos problemas argentinos, pero que empiezan a suceder. El cuidado de lo fiscal para que la Argentina desarrolle y crezca, digamos, hay un modelo y es el presidente que quiere sostener ese modelo. Esos eran los indicadores también económicos que se proyectan. El dólar creo que está proyectado como está ahora, ¿no? Te paso las principales proyecciones, que es lo primero que vemos los diputados. Ah, bien, Debbie, sí. Que es lo primero que vemos los monobloque. Y el monobloque. Monobloque de TV. Lo primero que hace es mirar lo que aparece en las primeras páginas, lo mismo miran los diputados también. Sí, obvio. Las proyecciones de Milei. Crecimiento 5% para el 2025, una inflación del 104% para lo que resta del año, o sea, todo 2024 quiero decir, y un 18% para el 2025. El dólar, vos me preguntabas, sí, a 1.207 pesos para el 2025. Sí, muy planchadito. Muy planchadito, pues ya está un poco ahí por esos números, ¿no? Sí, a fin de año creo que dice 1.019. Ay, pues ese dato no me lo anoté. Ah, mira. Me parece. Mira, bueno, lo mismo, ¿no? Sí, como con indicadores muy similares. Bueno, ahí todos destacan que es un hecho inusual. En realidad, más allá del hecho en sí mismo, la verdadera discusión del presupuesto va a estar a partir de ahora. Es un texto muy largo, hay que también entenderlo, interpretarlo. Tengan ustedes conocimiento que no todos los diputados son economistas. Esto es algo que muchas veces también se pide, como que haya un acompañamiento, una presentación, una instancia para poder producir esos intercambios, porque obviamente es un lenguaje muy técnico, muy específico. El tema también de la obra pública, se habla de 0 obra pública, salvo la que ya esté ejecutada. Exactamente, por eso hay que ver ahí que siempre es una prenda de negociación lo que tiene que ver con las obras públicas. De eso seguramente se va a agarrar el presidente para reunir los votos. Si ayer escuchabas el discurso, él puntualmente apuntó contra el kirchnerismo. De alguna manera dejó la puerta abierta para el resto de los diputados y senadores, no los atacó. De hecho, cuando hablas de kirchnerismo, ni siquiera te referís a toda Unión por la Patria. Ya sabemos que hay diferentes líneas del peronismo que están representadas en el bloque que conduce Germán Martínez. Así que quién te dice si también dentro de las obras no podés sumar algún voto del peronismo que representa alguno de los gobernadores que están hoy al frente de sus provincias. Claro. Así que va a haber que mirar diferentes variables como cada año para ver cómo reúne los votos Javier Milei para avanzar con la sanción del presupuesto, ¿no? Y mañana es un día de mucha actividad en las comisiones. Mañana se reúne la Comisión de Recursos Naturales, la Comisión de Ciencia y Tecnología, mañana Comisión de Economías y Desarrollo de Economías y Desarrollo Regional, digo bien, y creo que hasta ahí llego, con la agenda yo, así que hay bastante actividad para mañana. Hay bastante actividad. No hay sesiones previstas esta semana. Para esta semana no, pero hoy uno imagina que ya que vinieron varios diputados acá a la zona del Congreso, aprovechan y se reúnen, ¿no? Eso es cierto, eso es cierto. Sí.
Bueno, ¿qué haré? ¿Qué ibas a decir? Y hay algunas cosas Cortito. que ya salió del Senado que imagino que el gobierno, como la boleta única, que está interesado en que se totalmente. sancione. Bueno, Así que, mañana te propongo pronto. que hablemos de boleta única porque vos bueno. hiciste todo preparaste todo un tema alrededor de eso. Dale. ¿Puedo venir a Dale. escuchar la Arely? Por supuesto, siempre sos bienvenida, claro que sí. Gracias a ustedes también son siempre bienvenidos a la pantalla de TV. Se quedan, ya llega Horacio Bon, nosotras tres nos vemos con ustedes mañana. Chao, gracias, que estén muy bien.